Hola a todos y bienvenidos a Escuela Digital de Arquitectura. Soy Sofía Navarro. Y yo, Alejandro Herrera. Hoy, futuros colegas, nos sumergimos en un tema apasionante, la arquitectura romana. Vamos a ver cómo fue mucho más que solo construir edificios, ¿no, Sofía? Exacto, Alex. Fue un espejo del poder, de la innovación que tenía Roma. Y bueno, tenemos bastante material interesante para analizar esto a fondo con ustedes. Genial, porque la idea, entiendo, es desentrañar cómo usaron la construcción, literalmente, para armar su imperio. Veremos innovaciones técnicas, edificios icónicos. Así es, y cómo todo eso impactaba en la sociedad, en la política, todo basado en lo que dicen estudiosos reconocidos del tema, como los que siempre recomendamos revisar. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos este recorrido monumental? Bueno, Alex, arranquemos por la gran revolución, el Opus Caementicium, o sea, el hormigón romano. ¿Qué nos puedes contar de esta maravilla? Sophie, fundamental. Un material súper resistente. Incluso, y esto es alucinante para la época, fíjate, con capacidad de autorrepararse. ¿En serio? Eso es increíble. ¿Cómo lo lograban? Sí, por ingredientes como la puzzolana, esas cenizas volcánicas que son clave, y bueno, técnicas especiales de mezcla en caliente. Era algo realmente avanzado para la época y definió mucho de lo que vino después. ¡Wow! Definitivamente una base sólida para un imperio. Y lo clave de este hormigón, Sophie, es que hizo posible construir a lo grande, de forma más accesible, digamos, no solo para la élite, sino para proyectos masivos. Claro, democratizó un poco la monumentalidad, por así decirlo. Exacto, facilitó levantar moles enormes por todo el imperio. Jean-Pierre Adam, un referente que seguro muchos de ustedes conocen, lo detalla muy bien en sus trabajos sobre las técnicas romanas. Fue vital para la expansión. Entiendo. Y este hormigón entonces, Alex, fue lo que permitió que dominaran el arco y la bóveda, ¿cierto? Abriendo un mundo de posibilidades espaciales. Exactamente. Y con eso pudieron crear esos espacios interiores enormes, algo que los diferencia mucho de los griegos. Ajá, cambiaron el foco, ¿verdad? Totalmente. Ya no era como los griegos, tan centrados en el exterior del edificio. Los romanos empezaron a valorar, y mucho, la experiencia del espacio interior. El interior se vuelve protagonista. ¡Qué interesante! Eso marca un antes y un después en la concepción espacial. Sí, J.B. Ward Perkins, en su libro Roman Imperial Architecture, que es una joya, habla precisamente de eso, de ese novedoso enfoque en el espacio interior. Lo marca como una contribución romana clave. Y William L. MacDonald, otro grande, también resalta cómo esos interiores abovedados definieron edificios que hoy son emblemáticos y que todos tenemos en mente. Y acá es donde la cosa se pone, súper interesante para nuestros seguidores. A ver, Alex, pensemos en el Panteón. ¡Qué ejemplo! El Panteón, palabras mayores. Esa cúpula de hormigón gigante, para que se hagan una idea nuestros estudiantes, todavía es la más grande del mundo construida en hormigón no reforzado. Es sencillamente impresionante. Totalmente. Y MacDonald, en su libro sobre el Panteón, sugiere algo fascinante, que su diseño, con ese óculo abierto al cielo, buscaba simbolizar el alcance universal del Imperio Romano, casi como un ojo mirando al cosmos, ¿no? Una declaración de intenciones en toda regla. ¡Qué potente! O pensemos en el Coliseo, otra maravilla de la ingeniería que todos hemos visto en imágenes 1000 veces. Sí, pero ojo, no solo ingeniería para el espectáculo masivo. También era, una herramienta política muy fuerte. Claro, la arquitectura como instrumento de poder. MacDonald, de nuevo, en otro volumen de The Architecture of the Roman Empire, analiza cómo ese diseño tan funcional, con el hipogeo, el subterráneo, ¿no? Como el backstage de un gran teatro, pero a una escala brutal. Exacto. Todo ese complejo bajo la arena estaba pensado para el espectáculo, sí, aunque fuera brutal,
pero también para proyectar la imagen del poder imperial, para dejar claro quién mandaba. Y no nos olvidemos de las termas, Alex. Las de Caracalla, por ejemplo, eran como centros sociales completos, auténticas ciudades dentro de la ciudad. Totalmente. No eran solo para bañarse. Para nada. Baños, obvio, pero también bibliotecas, gimnasios, salas de reuniones. Jardines, espacios de encuentro, eran centros de bienestar y ocio. Y al ofrecer eso, fomentaban la cohesión social, sí, pero también, y esto es muy romano, la lealtad al emperador que las pagaba. Pan y circo, pero también baños y cultura. Muy astuto, sin duda. Una forma de control social sofisticada. Precisamente, y ahí entra Frank Serre con su obra Roman Architecture, otro libro fundamental para entender esto. Él explora muy bien todas estas tipologías, termas, basílicas, foros. Ajá, y cómo se interconectaban funcional y simbólicamente. Y el rol que jugaban en la vida diaria y en el urbanismo. Las basílicas, por ejemplo, que eran centros de justicia, de negocios, edificios multifuncionales por excelencia. Sí, un concepto que ha perdurado. Demostraron ser tan prácticas y adaptables que su diseño básico, la planta basilical, se convirtió después en el modelo para las primeras iglesias cristianas. Imaginen esa trascendencia. Increíble esa continuidad. Y los foros, Alex, el corazón de la ciudad, ¿no? El escenario del poder imperial, el centro de la vida pública. El corazón cívico, sí. Desde el foro original hasta los que cada emperador iba añadiendo, compitiendo en tamaño y lujo. Cada uno quería dejar su huella. Claro, una carrera por la monumentalidad. Y tanto Worth Perkins como Serre coinciden en esto. Eran espacios monumentales diseñados como pura propaganda, para impresionar, para afirmar la autoridad de Roma ante sus ciudadanos y ante el mundo. Era arquitectura como declaración, como un manifiesto pétreo. Exacto. Y la infraestructura, Sophie, no se quedaba atrás. Pensemos en los acueductos, como el Pont du Gard en Francia, una obra maestra. Impresionante. Ver esas estructuras aún en pie es sobrecogedor. Y no eran solo para llevar agua, que ya era vital. Eran demostraciones del dominio técnico romano sobre la naturaleza, sobre el paisaje. Worth Perkins también lo subraya. Eran vitales para administrar un territorio tan grande y complejo. Facilitaban el control, la logística, la vida urbana, y también eran un símbolo de poder, una firma del imperio en el territorio. Totalmente. Llevaban el agua, pero también llevaban la imagen de Roma, su capacidad de transformar el mundo. Y en cuanto al estilo arquitectónico, Alex, ¿qué podemos decir? Usaron los órdenes griegos, ¿no? Dórico, jónico, corintio. ¿Fue una simple copia? Sí, los usaron, Sophie, pero los adaptaron, muchas veces más como decoración, como un revestimiento aplicado a sus nuevas estructuras de hormigón, más que como la estructura principal, que sí era el hormigón o el ladrillo. Le dieron un nuevo significado. Entiendo, como una piel que evocaba la tradición, pero con un corazón nuevo y revolucionario. Exacto. Y además, inventaron los suyos propios, que es algo que a veces se olvida. El toscano, que es una versión más simple y robusta del dórico, y el compuesto, una mezcla más ornamentada del jónico y corintio, muy imperial. Frank Serre documenta bien esa evolución. O sea que tomaron la base griega, ese legado cultural, pero la adaptaron a sus necesidades y a su mensaje, a su propia narrativa imperial. Exactamente, a su propia identidad y a sus objetivos imperiales. No fue una copia pasiva, fue una reinterpretación activa y poderosa. Entonces, Alex, resumiendo un poco para nuestra audiencia, ¿cuál sería la idea central que deberían llevarse sobre la arquitectura romana? Que fue como una estrategia total del imperio, ¿no? Yo diría que sí, Sophie. Usaron la innovación técnica, como el hormigón, para poder expandirse y construir rápido y a gran escala. Ajá, la eficiencia romana en acción. Usaron el diseño funcional, como en las termas o basílicas, para organizar y cohesionar la sociedad, para dar forma a la vida cívica. Y usaron la escala monumental, en foros, acueductos, en todo, como una potentísima propaganda de poder. Fue un lenguaje visual, una herramienta de comunicación masiva.
Un lenguaje visual y espacial, sí, que comunicaba qué significaba ser romano y quién mandaba en cada rincón del imperio. Los trabajos de MacDonald, Ward Perkins, Sear que hemos mencionado nos ayudan a ver esa conexión tan profunda entre construir, el poder y la cultura romana. Y ese énfasis en el interior que mencionabas, Alex, es fundamental para entender su legado. Sí, creó experiencias inmersivas, espacios que te hacían sentir la grandeza y la ambición de Roma, que buscaban sobrecoger y maravillar. Muy claro, Alex. Y bueno, para dejar algo picando a nuestros futuros arquitectos y a todos los que nos ven, si los romanos usaron la arquitectura de forma tan deliberada, tan consciente, para unificar, impresionar, controlar, ¿cómo podrían nuestros propios entornos construidos hoy, y pienso no solo en ciudades, sino hasta en los espacios digitales que habitamos, estar moldeando nuestras sociedades, nuestras dinámicas de poder, quizás sin que nos demos tanta cuenta? Es una excelente pregunta, Sophie, sin duda. Y nos encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus ideas en los comentarios. Así es. ¿Qué paralelismos se encuentran? ¿Cómo la arquitectura y el urbanismo actual reflejan o moldean nuestras sociedades? Queremos leerlos. Y si les ha gustado este viaje por la arquitectura romana y quieren seguir aprendiendo con nosotros en Escuela Digital de Arquitectura, no olviden darle un buen like a este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hay mucho más por explorar. Así es. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, futuros arquitectos. A seguir diseñando y pensando la arquitectura.